lo primero que vamos a hacer es dejar un poquito de hebra aquí y vamos a hacer puntos de cadena del ancho de nuestro móvil. El mío más o menos mide no llega a 8 centímetros, pero yo le dejo un poquito de holgura a los lados. Entonces lo voy a hacer de 8,5, esta cadena. Vamos a ir sacando el metro. Un poquito más. Me he pasado un poquito. No, más o menos está bien. Vale, ahora hago un punto de cadena y voy a ir haciendo puntos enanos o puntos bajos a lo largo de toda la cadena. Entonces acabo de hacer ese punto ya ahí, inserto el gancho por aquí y hago mi punto enano. Siguiente punto. ¿Ves que nos quedan ahí 2 hebritas? Y así vamos a ir trabajando a lo largo de toda la cadena y te veo aquí al final, ¿vale? Así es como nos va quedando. Llegamos al final de la cadena y ahora vamos a dar vuelta a nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, yo lo hago hacia este lado para que la hebra me quede por aquí, por encima, ¿vale? Entonces ahora hago un punto de cadena y voy a insertar en el primer punto, aquí, y hago punto bajo. Esta manera de girar el trabajo es buena para intentar evitar que los bordes no nos queden como con bultitos a los lados, que hay veces que nos pasa. Entonces a mí me funciona bastante bien esta manera. Aunque si te quedaran bultitos, en realidad tampoco ocurre nada, porque luego vamos a juntar las dos partes, vamos a hacer como lo vamos a doblar y lo vamos a juntar, los bordes, entonces tampoco ocurriría nada. Pero bueno, si lo podemos evitar, pues muchísimo mejor. Seguimos trabajando a lo largo de toda esta vuelta, así tal cual, con los puntos bajos. ¿Vale? Y sigo hasta el final. Y al final nos volvemos a encontrar. Vamos llegando ya al final de la vuelta. Entonces me queda un puntito más aquí por hacer, que siempre los del final me cuestan un poquito más. Vale, el último punto bajo. Y ahora recuerda dar vuelta hacia este lado y así me queda la hebra por delante. Hago un punto de cadena y vuelvo a insertar en el primer punto. Ahí. Y continúo con mis puntos bajos.
Bueno, pues así nos va quedando nuestra labor. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es continuar y continuar y continuar de la misma manera. No tiene otro intrínculis. Esto sigue igual, continuamos igual y vamos avanzando, y lo que tenemos que hacer es completar el largo de nuestro móvil más la parte de atrás, o sea que sería doble. Vamos a coger un móvil de ejemplo, por ejemplo, este que tengo aquí. ¿Ves? Está un poquito holgado a los lados. Este no es, en realidad no es para este móvil, es para el mío, que es un poquito más ancho. Entonces yo voy a continuar y que dé vuelta, o sea, el doble. Y todo el rato así. No tiene más. Es muy sencillito. ¿Vale? Así que continuamos, continuamos, continuamos. Y cuando lo tengamos todo completo, pues nos volvemos a encontrar. ¿Vale? Llegamos a la largura que queremos para nuestro móvil. Entonces, yo lo he ido midiendo así. Quiero que tenga un poquito por arriba y luego por los lados, como veis, pues que llegue a ambos lados. ¿Vale? Por un ladito y por el otro. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el asa. Y para hacer el asa, lo que vamos a hacer son puntos de cadena, tan largo como a ti te guste, como tú prefieras. Yo normalmente lo suelo hacer más largo y luego, como lo comparto muchas veces con mis hijas, pues luego si no se puede hacer un nudito y queda bien. Entonces vamos haciendo aquí puntos de cadena. Y como te digo, hasta llegar al largo que tú desees. Depende si lo vas a llevar hacia un lado o simplemente colgando hacia el pecho. Eso ya como tú te sea práctico y te guste más. Bueno, te voy a dejar continuar con la cadena hasta el largo que prefieras. Llegué a completar ya mi cadena. Entonces aquí te voy a poner dos ejemplos. He hecho dos tipos de puntos. El primero es punto bajo, punto enano, y el segundo es punto alto. Entonces elige tú el punto que te guste para tu asa. Si eliges el punto alto, pues te quedaría tal que así el asa. ¿Ves? Y si eliges el punto bajo, pues te quedaría un cordoncito así. ¿Vale? Eso ya son gustos. También tienes que tener en cuenta que la cadena que elijas, la largura que tú elijas, pues luego siempre va a ceder porque el móvil pesa, con lo cual esto siempre cede un poquito, lo que es el asa. Entonces tampoco dale un poquito de, preveyendo eso, dale un poquito de, déjalo un poquito más corto. Llegando ya al final de los puntos bajos en la cadeneta. Entonces me queda un poquito, un puntito más por hacer. Este último. Vale, ahora lo dejo así, tal cual. Lo que vamos a hacer ahora nos va a ir quedando así. Y lo que vamos a hacer ahora es el motivo que queramos en el bolsito. Y lo voy a hacer ahora así antes de unir las partes, porque es mucho más fácil. ¿Vale? Ahora te enseño cómo lo hago yo. Elige ahora el color de hilo que vas a utilizar para el diseño que vamos a hacer aquí en el centro. Yo he elegido este color, que es un color crema, que me gusta. Entonces, lo que vamos a hacer es... también he elegido una aguja un poquito más fina que la anterior. Es el número 3, para que en los agujeritos estos no se note tanto cuando insertamos. Vamos a hacer así para hacer un comienzo. Ahí. Y
ahora lo vamos a poner por detrás del trabajo. Yo voy a comenzar aquí, voy a dejar 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este quinto voy a empezar. Me he puesto ahí esa marca para no confundirme. Y ahora lo que tengo que hacer es, por la parte de detrás, introduzco por el loop ese que queda ahí y lo paso por aquí. Ya lo tenemos. Ahora vamos a insertar en el siguiente y cogemos la hebra. Esta la ponemos a un lado. Y pasamos por aquí el hilo. Volvemos a insertar. Nos va quedando tal que así. El siguiente. Y vamos avanzando así. Vamos a contar a este lado que me quedan 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Me queda uno más. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Y ya tenemos aquí el inicio. ¿Ves? Ahora vamos a subir hacia arriba. ¿Ves? Y ahora vamos haciendo cadena hacia arriba. De la misma manera. Puedes hacer cualquier tipo de diseño que te guste. Es muy sencillito de hacer y la verdad es que queda muy limpio luego por detrás. Luego te enseño cómo queda. Vale, yo ya voy a ir volviendo. Entonces giro nuestro trabajo y continúo.
no quiero que me quede. Vale, ya llegué ahí y ahora lo que voy a hacer es bajar. A ver esa hebrita que no me gusta por ahí. Vamos a cogerla bien. Uno más. Así me va quedando. Ahora voy a continuar por aquí. Vamos a colocarlo bien. Vamos a coger la hebrita correcta, que es esta de aquí. Luego lo de atrás lo vamos a esconder. Y ahora voy a seguir hacia arriba. Así es como nos va quedando.
cambio de dirección. Lo fácil es que puedes ir en la dirección que a ti te guste. Ya vamos llegando al final. Vamos a coger hebra. Cambio de dirección. Y yo ya lo voy a dejar ahí. Nos va a quedar así. Vale, para cerrar ese puntito. Bueno, pues muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es insertar, a ver si puedo, insertar por aquí, coger el hilo y meterlo. ¿Vale? Ahí. Y esto pues lo tenemos que rematar. Vamos a rematarlo. Vale, para rematarlo yo lo que hago es que cojo una agujita, cortamos ahí y antes de nada pues lo voy a pasar para que quede asegurado. Vamos a pasar por aquí, a ver si puedo así y si no pues con los dedos. Bueno, pues vamos a rematar esta hebrita. Entonces vamos buscando para que no se note demasiado. Vamos comprobando que por aquí queda bien. Y como ya tenemos el nudo hecho, pues en realidad no se va a ir a ningún sitio, pero vamos a intentar esconder. Vale, yo creo que así ya nos vale. Y ahora pues haremos lo mismo con esta otra hebrita. ¿Vale? Rematamos esta otra hebra. Esta ya tenía el nudito antes hecho cuando lo iniciamos. Bueno, ya tenemos nuestro motivo hecho. Nos ha quedado tal que sí. Ahora lo que nos queda es unir el bolsito, unir las partes. Para unirlo yo me he colocado aquí unos marcadores simplemente para asegurarlo bien y que no se me mueva, ¿vale? Entonces cojo el gancho, aguja de ganchillo
y voy a ir haciendo puntos bajos para que me cuadre punto con punto. Mira, yo voy a empezar por aquí, por esta de aquí, para que me quede lo más juntito posible. Esta con la de atrás. Y hago punto bajo. Y ahora voy buscando los huecos. Lo que tienes es que ir comprobando que te quede uniforme, ¿vale? Y es simplemente ir avanzando. Así. Vamos buscando los huecos y vamos haciendo el punto enano. Mira, te voy a mostrar cómo va quedando. Va quedando así, ¿vale? Unido. Y así continuamos hasta abajo. Y ahora continuamos juntas. Ya está unido el primer borde. Y ahora llegando al final tienes dos opciones. Yo, depende de cómo me apetezca hacerlo, pero puedes continuar ahora haciendo puntos bajos aquí, aunque no estemos uniendo, pero sí que así queda bastante bonito también. Ay, vamos a ver qué pasó. Vale, hay veces que yo voy haciendo puntos bajos en cada uno de los agujeritos que me voy encontrando. Y si no te gusta así, pues la otra opción es hacer un nudito, meter hebra y rematarlo por dentro. Eso ya es como a ti te guste más. A mí casi me gusta más así, entonces yo voy a continuar y luego continúo por aquí, igual que hemos hecho antes. Como ya lo tenemos marcado y ya lo tenemos sujeto, pues es ir haciendo puntos bajos también por aquí, hasta llegar al final. ¿Vale? Nos vemos al llegar al final. Llegué ya al final de rematar el bolsito, así es como nos está quedando. Y ahora, esta hebra es del inicio de la labor, la cadena. Entonces la vamos a, con una aguja, la vamos a rematar por aquí dentro, ¿vale? Por aquí, para que no se nos vea. Déjame enhebrar la aguja y ahora simplemente pues la meto por dentro. Un poquito de vuelta. No se va a escapar, claro, porque tiene nudito. Pero bueno, simplemente para que el trabajo nos quede bien rematado. Y vas comprobando que apenas se vea, ¿vale? Sobre todo por ahí.
así ya es suficiente. Vale. Ahora, esto del final, el puntito este del final, lo vamos a utilizar para poder poner el asa, nuestro asa, ¿vale? Entonces le tienes que quitar cuando se va enredando para que te quede bonito ahí, bien puesto. Vale, a ese ladito, sería por ahí. Dejamos un poquito aquí para poderlo coser, ¿vale? Entonces cortamos. Metemos por aquí. Y listo, ahora déjame, por favor, enhebrar la aguja. Lo tengo listo, la aguja enhebrada. Ahí, y este sería el lado que voy a coser. ¿Ves que por aquí se ve el remate? Vale, pues ahí es donde tengo que coser, ¿de acuerdo? Entonces tú lo vas cosiendo, esa para que no se vea, ahí. Y lo vamos cosiendo bien asegurado. Eso cuesta un poquito ahora. Tal vez me quede un poquito corta de hilo. Bueno, si me quedo corta pues pongo otro, tampoco pasa nada. Entonces es simplemente irlo cosiendo, ¿vale? Y continuamos cosiéndolo entero. Terminé ya de coserlo y listo. Ya tenemos nuestro bolsito funda para el móvil, con su asa y todo. Bueno, espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo, que es muy sencillo. Y en una tarde o dos lo tienes listo. Muchas gracias. Hasta luego.